Muy buenas noches. Hoy queremos hablar y seguir estudiando de la ética del Antiguo Testamento los 10 mandamientos. Pasajes bíblicos que conocemos de memoria, reflexionamos, sabemos, y, pero me gustaría que pudiéramos entrar en un poco más de claridad juntos aprendiendo. El término, la Biblia no los llama 10 mandamientos a pesar de Reina Valera. Los pasajes en que aparecen o son citados se los llama 10 palabras. Vendría a ser como la introducción, el decálogo, dice la Septuaginta, que es un término muy interesante porque después va a describir todos la ley específicamente y una descripción. ¿Sí? Nosotros tenemos que en Éxodo 20 se encuentra esto, ¿sí? Como lo primero que hizo el pueblo fue ir al monte Sinaí y ahí Moisés escribió la Torá. Ahí tenés una referencia de por qué 2 tablas se ponían en la antigüedad. Cuando el rey tome posesión de su reino, dice Deuteronomio, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes. Esta copia tendrá siempre su alcance y la leerá todos los días de su vida y aprenderá a temer al Señor, su Dios, cumplir fielmente todas las palabras de esta ley y preceptos. Ahí vemos un poco, voy a tratar de correr para que puedas ver, las 3 grandes fe o religiones cristianas, ¿sí? O, perdón, más que cristianas, que creen en Dios, como el judaísmo, la iglesia católica y la iglesia tradicional. Ahí vos ves los 10 mandamientos que conocés de manera de memoria, pero ahí vos vas a encontrar diferencias. El judaísmo empieza en Éxodo 22, diciendo yo soy el Señor, vuestro Dios, y une Éxodo 23 al 6. Y después sigue más o menos el mismo síntoma que seguimos la misma norma que seguimos los protestantes. La Iglesia Católica, siguiendo al judaísmo, tiene Éxodo 20 del 3 al 6, un mandamiento, y continúa así hasta Éxodo 17, que lo divide en 2. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué ver la diferencia entre Iglesia Católica y Iglesia tradicional evangélica? ¿Por qué nos tiene que afectar? Primero, para entender cómo piensan ellos. Nosotros constantemente, las iglesias evangélicas, especialmente los protestantes, acusamos en algún sentido al catolicismo de adorar a imágenes y que está prohibido en el segundo mandamiento. Pero si ustedes leen bien sus Biblias, al unir el primero con el segundo, quedaría como la imagen de que no se puede hacer imagen de los dioses. ¿Sí? Acá hay un error tradicional de la Iglesia Católica, de la tradición católica, de mantener estos 2 mandamientos juntos, pero eso justificaría su acción de venerar a los santos y a las vírgenes. Ahora, es interesante que en el versículo 17 lo dividen en 2. Ellos ponen como el 9.º mandamiento, no codiciarás la mujer, y en el 10.º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y nosotros unimos ese mandamiento solamente en uno, que es no codiciarás. Esto es una pequeña reflexión para que entendamos. Cuando hablamos de los 10 mandamientos hay que saber con quién hablamos, porque puede haber una diferencia. El catolicismo lo hace de manera diferente. Por eso puede seguir con su veneración, dicen ellos, a la Virgen María y a los santos. Obviamente que nosotros creemos como cierta nuestra división de los 10 mandamientos, donde es claro que la palabra de Dios prohíbe la adoración a imágenes. Nosotros en la Biblia o en la Torá, aparece 2 veces. ¿Sí? Primero es el Éxodo 20, 2 al 17, conocido, y después en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Ahí vamos a ver algunas diferencias. Evidentemente son 2 grupos de mandamientos donde hay un desarrollo posterior en Deuteronomio. Si vos te fijás donde dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice en el Deuteronomio, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Ahí ya encontramos un agregado. En el 14 dice, más el 7.º día es día de reposo para el Señor tu Dios, no harás
en él ningún trabajo, tu hijo, ni tu hija, ni tu hija, y termina diciendo al final, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Eso no lo dice. Ya si comparamos el 11 de Éxodo y el 15 de Deuteronomio, encontramos todo diferente. En uno justifica el hecho diciendo porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, recordándonos lo de Génesis, donde el Señor trabajó 6 días. Ahora, en Deuteronomio nos dice, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo tanto el Señor, tu Dios, te ha ordenado que guardes el día de reposo. En uno justifica el hecho por lo que hizo Dios en la creación, y en otro justifica el hecho de lo que hizo Dios en la liberación. Y vas a ver que van agregando como te he mandado, y acá llegamos al 17. En Éxodo 20 dice claramente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, y sigue diciendo, ni nada que sea de su prójimo. Ahora, en Deuteronomio pareciera que hubo la ayuda de alguien, o una reinterpretación, o como solemos decir a veces, la mujer de Moisés lo dijo, che, fíjate, me parece que va primero la mujer, porque dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo. Es interesante, está diciendo lo mismo, pero en este caso se pone énfasis primero en la mujer. Este es el concepto católico. De este pasaje se atan los católicos de hablar de primero la mujer. El primer mandamiento. Trataremos de hacerlo muy brevemente para no ser aburrido. El primer mandamiento que nosotros leemos habla de la prioridad. Es la base de toda la legislación que tenemos por delante. Si me acompañás buscando en Éxodo 20, yo sé que lo puedes hacer desde tu celular, ¿sí? Dice el primer mandamiento, no tengas otros dioses delante de mí. Recordamos que el 2 ya viene diciendo, yo soy el Señor tu Dios, y yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. ¿Sí? Acá dice claramente este mandamiento, ¿sí? Algunas cosas. Primero, el lugar de Dios como clave de la vida. Dios es prioridad. La prohibición contra la adoración de cualquier otra deidad sino Jehová. Está prohibido adorar a otra cosa. Yo te quiero llamar a la reflexión ahí, en este punto. Nosotros creemos que el paganismo solamente, o violar este mandamiento, es solamente cuando adoramos a otros dioses. Ahora, esto prohíbe la adoración a dioses creados por hombres también. Nosotros muchas veces nos creamos dioses. Un dios puede ser el dinero, un dios puede ser un pastor, que lo adoro, porque es fenomenal. La prioridad tiene que ser Dios. La obediencia excluirá por completo todos los males del politeísmo. Recordad que ellos están en un contexto politeísta, variedad de dioses, variedad de sacrificios y todos los problemas que eso generaba. Solamente hay una voluntad divina. Segundo mandamiento. Habla de la soberanía y prescribe el modo de adorar a Dios y muestra la espiritualidad de Dios. Dice en ese mandamiento, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ello, ni lo adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Más allá del pasaje que utilizamos generalmente para hablar de las maldiciones generacionales, que uno puede estar de acuerdo o no, acá hay una enseñanza básica que me llama la atención a mí. Recordar primero Génesis 1, Dios es el que crea todas las cosas. Esto recuerda este mandamiento, ese pasaje, donde Dios le está diciendo, miren, no se haga ningún ídolo, porque yo creé los cielos, la tierra, el mar, creé todo, y todos los seres vivos. O sea, no pueden adorar eso porque yo lo creé.
primero lo que nos dice es su necesidad. No dio lugar a la acomodación a la naturaleza sensorial del hombre, de los sentidos o tendencia hacia la idolatría, que es el esfuerzo humano para dominar a Dios. Dios prohíbe eso. Claramente dice, no se hagan imagen. El hombre se hacía imagen a dioses que podían manejar, dioses de barro, dice la Biblia, que lo podían manejar. En este caso no se puede manejar. Dios no se puede contener en una imagen, no se puede contener en algo. Su significado nos hace no hacer ni adorar una imagen, no inclinarse a ella. Tiene la idea de sostener un sistema ritual de adoración, de presentar una dádiva. O sea, mirá, ustedes me tienen que adorar de manera diferente. No como lo hace el mundo, sino de manera diferente. Yo soy diferente. Dios es un Dios espiritual, no es un Dios físico, sino espiritual. Nos desafía a nosotros que nuestra adoración sea activa, una adoración genuina. Como dice el Señor, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Ahí en este mandamiento yo te hago una reflexión, o te pido reflexionar conmigo. ¿Cómo estamos adorando? ¿Cuál es nuestra adoración? ¿Nos atamos a lo sensorial, a lo físico, o lo estamos haciendo en espíritu como Él quiere? Por último, el último mandamiento que vamos a ver hoy es el tercer mandamiento. No pronuncie el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Habla de la sinceridad y autenticidad. Su significado gira alrededor de la frase en vano. Puede prohibir el uso irreverente o falso en el nombre de Dios. Aplicaciones, prohíbe todas las formas de conducta indecorosa en la adoración de Dios. Tengamos cuidado, nosotros hemos utilizado y utilizamos constantemente el nombre de Dios. Siempre lo hacemos de manera correcta. Frases que decimos a diario, por Dios, ¿por qué hiciste esto? Prohíbe todos los actos sacrílegos, prohíbe el uso irreverente de los nombres y atributos de Dios, prohíbe el uso vulgar del nombre de Dios para apoyar una declaración. A veces solemos decir, Dios me dijo tal cosa. ¿Dios te lo dijo? Estás violando este mandamiento si Dios no te lo dijo. Hay que tener cuidado, no solamente por decir el nombre, sino con el uso que usemos del nombre de Dios. En este tiempo donde hay conflictos y problemas, yo creo que es clave entender qué espera Dios de nosotros a través de estos mandamientos. Tiene una visión actual estos mandamientos. Vuelvo a decir, si hacemos un repaso general de estos primeros, Dios es prioridad en nuestra vida. Dios es soberano. Él nos maneja, no nosotros a Él. Y tenemos que ser auténticos con Dios para que Él pueda orar y bendecirnos. Que el Señor te bendiga.